2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Acá estamos de regreso. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bueno, yo hacía así porque estaba controlando todos los off the record que están circulando. Hola Jessy, hola Martín. Hola a todos. Bienvenidos a la segunda edición. Acá les vamos a contar todo lo que pase en un día. Qué caliente que estuvo ayer la cosa en el Senado. Estuvo ahí picante, estuve siguiendo. Muy movido. Sí, y hoy se espera, bueno, a ver, hubo ya 2 anuncios del vocero presidencial. Se espera la conferencia de prensa de Patricia Bullrich. 16:30. Sí, estaba pensando sobre eso que en realidad para quienes no saben y estén llegando a la pantalla de TV ahora, esta cuestión de las protestas sociales y de las marchas y cómo hay que actuar. Me hace acordar una ley que después no prosperó acá, pero es la ley de cómo instruir a las fuerzas de seguridad para actuar en protestas sociales. Se llamaba la ley de la violencia institucional. Entre otras cosas, recuerdo que lo que se describía o lo que se pretendía ¿Cuándo fue regular... eso, Meli? Fue el año pasado, yo creo. En la época de Alberto Fernández. Sí, sí, había... Sí, fue un proyecto del Poder Ejecutivo que sí, habían presentado. Que era, claro, llamaba la ley para erradicar la violencia institucional y era interesante todo lo que ahí traía porque las últimas protestas fuertes que habíamos visto en el mundo habían sido las protestas que se habían registrado en París, la de los chalecos amarillos, y la otra había sido la revuelta en Chile. Claro. Que eran 2 protestas muy calientes, donde espontáneamente salieron a las calles. En París, ¿se acuerdan que duró días y días? Bueno, París y otras ciudades, pero París fue la que concertó la mayor concentración de bronca, ¿no? De la sociedad, que salían con los chalecos amarillos que estaban en los baúles de los autos, que son los chalecos de seguridad. Claro. Bueno, protestaban por lo que cualquier ciudadano de a pie termina protestando, que es cuando no alcanza el dinero en el bolsillo, ¿no? En ese caso tenía que ver con el transporte. En Chile también. Justamente fue por el boleto lo que disparó. Obviamente había un caldo de cultivo ahí. El boleto estudiantil. Claro, en Chile el boleto y en París también. Y el precio de la nafta. El precio de la nafta, que se traslada a los pasajes, a todo esto. Claro, exactamente. Los chalecos amarillos son los que llevan en los baúles de los autos y entonces por eso se llamaba la marcha de los chalecos amarillos. Pero ahí me acuerdo, por ejemplo, 2 cosas muy importantes que acá no está regulado, que es la identificación de los periodistas que cubren esas manifestaciones, esas protestas, y que son intocables. O sea, no podés inhibir que un periodista esté mostrando en tiempo real lo que está pasando. Y aparte que era peligrosísimo porque las 2 protestas fueron de un gran componente de violencia, no sé si se acuerdan. Con muchos enfrentamientos. Muchos enfrentamientos, con detenciones muy polémicas y la garantía que los periodistas podían estar ahí debidamente identificados y debidamente protegidos, cosa que acá tampoco pasa, porque en general en una protesta social no hay cascos, no hay, a veces algún chaleco, pero el chaleco de la empresa para la que trabajás, la empresa de medios para la que trabajás, y no mucho más. Lo otro era que sí o sí, decía, me acuerdo, ese proyecto, capaz que ustedes se acuerdan alguna cosa más, era que baje algún referente. Por ejemplo, si la protesta es en el Ministerio de Desarrollo ex Ministerio de Desarrollo Social, bueno, que baje un referente. O sea, que no puede quedar la protesta en el aire, sino alguien sí o sí tiene que recibir a alguien y darse una reunión, aunque sea informal, aunque sea de prepo, aunque sea después de generar caos de tránsito, alguien te tiene que atender, porque si no, como que no se desactiva ese foco o esa movilización. Y quedó en la nada ese proyecto. Sí, no avanzó ni siquiera en el debate de comisiones. Por lo que decías, bueno, en el caso de Chile también, por ejemplo, hubo varios periodistas y otros manifestantes que le disparaban a los ojos. Sí. Y ahí hubo periodistas también, que era, bueno, parte de un modus operandi de los carabineros ahí para reprimir la protesta. En este caso lo que anunció, por lo menos hasta ahora, el vocero presidencial Manuel Adorni, es que, y ahora a la tarde lo va a detallar seguramente la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, es un protocolo, no es una ley, es una resolución interna del Ministerio de Seguridad que lo que plantea es sanciones severas a quienes organizan estos piquetes
en términos de sanciones, ya sea desde la quita de un plan social hasta sanciones a empresas que trasladen gente para ir a un piquete o corten una ruta, determinadas cuestiones que tienen que ver con eso. Sí. Habrá que ver el detalle, ¿no? De sí. eso. De hecho, dijo, Adorni dijo, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Entonces, en ese contexto, la ministra de Seguridad va a dar una conferencia o va a dar un mensaje para dar a conocer un protocolo de acción de las fuerzas de seguridad en contexto de movilización social o de protesta. Va en consonancia también con parte del discurso del el nuevo jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, que también, ¿no? Entre las cosas que dijo en su discurso de inauguración fue que iba a haber un mensaje muy claro para las personas que interrumpan el libre tránsito, ¿no? Como que dijo, es imposible gobernar, me acuerdo haber estado tomando nota de su discurso, es imposible gobernar sin conflictos. El conflicto, por más que no lo vayas a buscar, está porque forma parte de lo que supone el enfrentamiento de intereses, pero que no podía estar el derecho a la protesta por encima de otros derechos. Entonces me parece que acá hay como una sintonía, ¿no? Y es un preludio también de lo que va a ser las protestas que ya están anunciadas para el 19 y 20 de diciembre por parte del bloque piquetero nacional, el Polo Obrero, el sector de Barrios de Pie y Libres del Sur. Bueno, todos ellos anunciaron una protesta, movilizaciones en las calles y rutas de todo el país, justamente para este día, sobre todo para el 20 de diciembre. Así que hay que estar atentos, hay que ver en detalles qué es lo que anuncia concretamente en este protocolo la ministra Bullrich. Que conmemora los hechos trágicos del 19 y 20 del 2001 con aquella protesta que empezó con el que se vayan todos las cacerolas y terminó de manera sangrienta en las inmediaciones del Congreso y de la Casa Rosada. Con muchísimas personas que cayeron muertas y heridas, muchísimos heridos, entre ellos también muchos periodistas, ¿no? Que iban llegando al lugar para contar, para mostrar días muy, muy calientes de nuestra Argentina, con los saqueos. Bueno, fue una época nefasta, siniestra, la verdad, que quedan también por recordar desde ese punto de vista. También una reunión que hubo por parte de las centrales de trabajadores de cara a los anuncios que se hicieron en el Ministerio de Economía y un comunicado, ¿no? Que hizo la Cámara de Diputados, concretamente no la Cámara de Diputados, sino la Unión por la Patria dentro de la Cámara de Diputados, también un comunicado expresando preocupación por las medidas tomadas. Y esta mañana el ministro Adorni también perdón, yo no sé si es ministro, le digo ministro, pero no es ministro, es vocero. Vocero, secretario. Sí. Dijo también, ¿no? Respecto de ese comunicado en el que se expresaron los diputados después de una larga reunión de Unión por la Patria. ¿No? El comunicado, no sé si lo vieron, pero... Sí, es, cuestionando las medidas anunciadas como políticas de ajuste que van a atacar salarios, jubilaciones, es un poco en esa tónica. Y después hay expectativas, Meli, por cuáles van a ser las leyes que finalmente ingresen a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, depende por cuál de las dos ingrese. Lo que tenemos confirmación hoy, Adorni confirmó que la decisión del Poder Ejecutivo es enviar una suspensión de la movilidad jubilatoria aquí al Congreso y también volver atrás en la modificación de ganancias. Dijo que sería una medida excepcional para volver a quitarla, después sería por un periodo corto, pero para que los trabajadores que estaban pagando ganancias y dejaron de hacerlo por la ley que se sancionó en septiembre, vuelvan a hacerlo por un periodo. Después hay otras leyes que se están comentando, como una ley de blanqueo, también está evaluando, ayer lo confirmó también el ministro de Economía Caputo, que está dentro de los planes enviar ese proyecto. Sí, hay también un gran paquete que tiene que ver con decretos. Hay un gran paquete vinculado con la desregulación de la economía, que iría solo por decreto, pero claro, siendo decretos de necesidad de urgencia, no es que no vayan a pasar por el Congreso, van a tener que ir a la bicameral que trata y analiza los DNU, por razón por la cual también van a necesitar apoyo parlamentario, junto con todo este paquete de leyes del cual hablaba Jessy y bueno, los que venimos comentando recién,
que tiene que ver con este paquete de ley ómnibus que están preparando. Se frenó por ahora, por el momento, por lo menos todo un paquete de leyes que tenían que ver con privatizaciones. Eso quedaría para más adelante. Sí se avanzaría con este tema de dejar o dar marcha atrás con el tema de ganancias, porque es un reclamo de los gobernadores. Esta es una charla que tuvo el ministro del Interior, Guillermo Francos, con varios gobernadores. Le están pidiendo que hay un agujero fiscal que se generó por la eliminación de ganancias y por el tema de compra sin IVA, el cual le están diciendo, bueno, como compensación tiene que haber algo. Y ese algo, bueno, el gobierno dice, por el momento, lo dijo hoy también el vocero Adorni, va a ser una medida coyuntural, momentánea, este regreso a impuesto a las ganancias. Recordemos que Javier Milei y Villarruel, vicepresidenta, en su momento votaron a favor, cuando eran diputados, de esta iniciativa de Massa, y ahora hay una marcha atrás con este tema. A ver, también por otra parte lo que se está esperando es ver cómo se reparte, ¿no? Decía hoy temprano el diputado Hugo Yasky, por ejemplo, decía que es muy importante ver cómo se reparten las autoridades en las comisiones dentro de la Cámara para entonces tener ya todo en condiciones para ponerse a trabajar cuanto antes en un verano que se anticipa va a tener mucha actividad parlamentaria, donde gran parte de las propuestas que envíe este gobierno van a pasar por este Congreso. Ya se estimó prácticamente que vaya a haber una ley ómnibus, una única ley, atento a cómo están divididas las fuerzas dentro del Congreso, sobre todo por cómo quedó conformado Juntos por el Cambio, y para no arriesgarse a que haya o un bloqueo total o una falta de puesta en funcionamiento del Congreso, se van a ir debatiendo o aprobando ley por ley, pero para eso necesitas conformar comisiones, que es un poco el anticipo, lo mostró ayer el Senado con esta sesión caliente que tuvo por objetivo esto, designar la segunda autoridad dentro de la Cámara de Senadores y empezar a designar autoridades, y ahí ya las declaraciones que hizo Victoria Villarruel sobre el cuadro de situación en el que se encuentra el país, creo que dijo, es un país calamitoso o en estado de calamidad, o sea, fue un extracto y un calificativo muy, muy serio respecto a la situación en la que este gobierno encontró el país. Igual no hace falta que lo repitamos nosotros o no lo repitamos con esos calificativos, porque todos salimos a la calle todos los días y ya supermercado. Vamos viendo, claro, cómo va impactando toda esta situación, exacto, los precios y esto. También, ¿qué va a pasar con el Consejo del Salario? ¿Será que acaso se reúne, no se reúne? No hubo definiciones hasta el momento de lo que es política salarial, ¿no? Por parte del Poder Ejecutivo. Incluso en los anuncios que hicieron jubilados también habían quedado afuera. Finalmente, tanto Caputo como Adorni confirmaron esta intención de suspender la movilidad jubilatoria, pero en política salarial no hubo ningún tipo de referencia. Lo único que sí estuvo dentro de las medidas que anunció Caputo fue en relación a algunos programas sociales. Sería congelar lo que es el potenciar trabajo, y sí tienen las intenciones de duplicar lo que es la asignación universal por hijo, y bueno, y en algunas partidas, o sea, que son, y la tarjeta alimentar, aumentarla en un 50%. Esas fueron por lo menos las cuestiones que confirmó el ministro de Economía Caputo en materia social, pero salarios, por tu pregunta, Meli, quedaron afuera por el momento de los anuncios. Sí, y también otra cosa que veníamos conversando estos días con diputados y diputadas que nos van visitando aquí en la pantalla de TV es que estamos en presencia a una Cámara que tiene una fuerte renovación, sobre todo de personas que por ahí no vienen precisamente de la gestión política, y esto necesariamente va a renovar la clase y el tipo de discusiones, qué tipo de sesiones va a haber cuando efectivamente se termine de poner en marcha el Congreso de la Nación, que todavía está en un periodo de transición, ¿no? A donde ya hay autoridades, pero obviamente hay que acompañar esa transición, hay áreas que todavía están tratando de terminar de acomodarse, y decía, esta renovación, sobre todo en las áreas de conocimiento de las que cada uno proviene, hace que todo lo que hasta aquí conocemos como debate parlamentario, tal vez estemos frente a un quiebre de paradigma y empecemos a ver otra puesta en marcha. Pero bueno, se la vamos a preguntar a una de las protagonistas, la diputada Florencia
Lo tengo acá, Cariñano. Hola, diputada, ¿cómo le va? ¿Cómo Bienvenida. va? Gracias. ¿Todo bien? Teníamos mal el apellido porque nuestra compañera es Calcaño, entonces yo parecido. la tenía, claro, mal anotada, por eso tardé un poquito. De Santa Fe. Sí. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bienvenida. Bien, acá integrándonos a esta nueva tarea legislativa, después de haber actuado siempre en el Ejecutivo, así que es la primera vez. ¿De qué área del Ejecutivo? Estuve en muchas áreas, estuve en Cancillería, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia, y en los últimos 4 años fui directora nacional de Migraciones. Bueno, sí, le hemos consultado muchísimo. Varias veces, sí. La hemos consultado como titular de Migraciones. Exacto. Y a propósito de eso, le queríamos preguntar, bueno, teniendo en cuenta su experiencia en el tema de migraciones, ahora el Gobierno Nacional puso énfasis en todo el tema también control de lucha contra el narcotráfico y todo lo que tiene que ver con el cuidado de la frontera. ¿Ustedes creen que esto hacía falta? ¿Creen que está sobredimensionado estos últimos anuncios que hubo respecto del control de la lucha contra el narcotráfico? Mira, el control de la lucha contra el narcotráfico es algo que excede a migraciones, que es competencia de aduanas, en todo caso. Nosotros migramos personas y en esto sí, bueno, hay narcotraficantes, dirás. Claro. Pero Argentina hace mucho tiempo que forma parte de bases internacionales donde cada vez que una persona ingresa o egresa del país, al apoyar el documento o el pasaporte, se chequea con bases que son propias, pero sobre todo en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra el lavado de dinero y contra un montón de delitos transnacionales. Argentina ha firmado pactos internacionales que la obligan a chequear determinadas bases. Entonces, hay un mito bastante grande en Argentina, que, bueno, me imagino que debe suceder en otros países, como que, bueno, la gente pasa. La verdad que no pasa, que cuando vos lo pueden haber visto en Ezeiza o en cualquier frontera, uno apoya el pasaporte y cuando apoya el pasaporte, ese pasaporte se dispara a un montón de bases terroristas, etcétera, etcétera. Claro, y ahí al inspector le salta alguna alerta de algo. Y enseguida nosotros estamos en comunicación con la AFI, con inteligencia criminal y sobre todo con las fuerzas de seguridad. Las 4 fuerzas de seguridad federales son fuerzas auxiliares migratorias. Yo no sé, porque no lo he visto en detalle, qué pretenden hacer con los 237 pasos fronterizos, que sí dependen de migraciones. Y después está toda la frontera, que es la frontera que no tiene un puesto fronterizo, sino que muchas veces es frontera, ya sea porque es la cordillera o porque en La Quiaca, por ejemplo, es seca. La frontera o los Andes, como dije, todo eso depende de las fuerzas federales de gendarmería. Si ahí quieren aumentar la cantidad de gendarmes que controlen esa parte, es un tema de seguridad. Migraciones, ya no somos más nosotros, Migraciones, se ocupa del lugar donde la gente apoya el pasaporte. Después está toda la otra parte que depende del cuidado de las fuerzas federales. No sé si hablaban de eso, no sé si lo hizo Bullrich, calculo que se trata de eso, porque todavía no hay nadie en Migraciones, no hay reemplazo. Hay reemplazo no, asignado. así que entiendo que debe haber venido por parte del Ministerio de Seguridad, que a lo mejor quiere poner más fuerzas federales al cuidado de la frontera donde no se registran personas, donde la gente pasa ilegalmente, es un cruce ilegal eso, no es un cruce legal, no se puede entrar ilegalmente al país. Entonces la fuerza federal lo que tienen que hacer es aprender a la persona y ponerla a disposición de migraciones para que enseguida se la expulse. Diputada, justamente recién mencionábamos que es posible que con esta renovación de la Cámara de Diputados, y muchos de ustedes por ahí no vienen de la tarea parlamentaria, sino que de otras áreas de conocimiento, de otras experiencias, también la manera en la que se van a dar las discusiones en la Cámara de Diputados tenga asimismo una renovación, precisamente porque no están viciados de todo lo que uno habitualmente ve cuando se somete a debate una ley o se propone, o bueno, todo lo que nosotros, todo ese caminito que mostramos nosotros en la pantalla de TV. Sí, la verdad que por lo menos en mi bloque hay muchas personas que la integran que fueron parte del Ejecutivo y tienen experiencia en la gestión. Entonces, para nosotros hablar de determinadas áreas, más allá de la propia, uno ha interactuado con todas las áreas del Estado y las conoce bien y saben cuáles son las competencias. Entonces, vamos a creo que, interesarnos mucho en esto porque sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de la reforma del Estado, de las competencias del Estado, de a dónde el Estado llegaba y a dónde no llegaba. Digo, no nos pueden venir a contar porque estábamos ahí. En algunos casos, en mi caso, yo desde los 24 años,
años. Fui parte, y también soy personal fui parte de la Auditoría General de la Nación, o sea que estuve de un lado y del otro, controlando el Estado y en el Estado. ¿Y cómo se controla el Estado? Y la auditoría es un organismo que está muy bien pensado, donde se hace un control ex post. O sea, lo que se controla es, recién ahora es a poder empezar a controlar la gestión anterior. No se controla, para eso está la SIGEN, que es el órgano de control por excelencia, que te controla en el momento en que estás gestionando, la SIGEN. La auditoría controla una vez que vos te fuiste. Y la verdad que los 4 años que pasé en la auditoría son controles muy exhaustivos, con gente muy preparada, que va al hueso y que hace informes que son muy importantes y son auxiliares muchas veces de la justicia. La justicia pide a la auditoría si hay informes sobre tal obra pública, sobre tal lugar. Entonces, es un control que luego va a las cámaras y la Cámara, tanto del Congreso como ambas cámaras, controlan lo que controla la auditoría. Una cosita, perdón, tengo una inquietud más. Justo la canciller Mondino dijo esta semana, en una entrevista que le hicieron en el canal La Nación, que ella sabía que había gente muerta que seguía cobrando del Estado. No sé si... Y calculo que habrá hecho la denuncia si ella sabía eso. Sí, al parecer, bueno, dijo que ahora sí iba a revisar un poco las estructuras estas para poder, bueno, desde no renovar personas que tengan contratos hasta lo que dijo el vocero presidencial, ¿no? Trabajadores militantes o no me acuerdo cuál fue la definición, pero creo que fue esa. Dijo incluso que había personas muertas, pero no que estaban cobrando una pensión, sino que estaban como activas para el Estado. ¿Eso pasa? A mí me parece rarísimo, la verdad. Nunca escuché una cosa semejante, pero tampoco he escuchado últimamente cada cosa. La verdad que una persona muerta esté cobrando un contrato del Estado, primero porque los contratos se renuevan anualmente y la persona tiene que firmar. Los artículos 9 se renuevan y a fin de año vos tenés que firmar. Entonces, si sucedió el hecho, ha sucedido en el último año y la familia o los compañeros de trabajo o alguien no avisó, digo, para mí eso no existe, digo, es muy difícil, pero si ella sospecha que eso sucede, su obligación como funcionaria pública es hacer la denuncia, que la justicia investigue y vea quiénes son los responsables, claramente. Y diputada, sabemos que muy probablemente vamos a tener sesiones extraordinarias, todavía no se conoce el temario específicamente, pero hubo algunos adelantos como que tienen intenciones de suspender la movilidad jubilatoria, una ley de blanqueo y volver atrás con la modificación en ganancias para que vuelvan a pagar los trabajadores ese impuesto. Si ya desde Unión por la Patria ya han conversado sobre estos temas, la postura, empezaron a estudiar al respecto. Mira, no hay absolutamente nada formal, como vos decís, son todos trascendidos y si nos vamos a agarrar de los trascendidos nos tenemos que tirar del puente porque son horribles todos los trascendidos. A mí me resulta muy difícil poder entender cómo el actual presidente que fue diputado y votó la ley de quita de ganancias para los trabajadores, ahora quiera volver a ponerla. No la hubiera votado hace unos meses, fue hace 2 meses. ¿Cuánto fue? En septiembre fue. Bueno, sí. Digo, ¿qué tanto cambiaste en tu pensar que cuando eras diputado votaste una cosa que cuando sos presidente haces otra? Uno tiene que ser congruente en la vida con lo que vota, porque uno va pasando en la carrera política, porque Milei tiene una carrera política, no viene, es parte de lo que él denomina la casta. Fue diputado, ahora es presidente, la mayor parte de su gobierno son funcionarios que incluso estuvieron en el gobierno de Menem, o sea, hace un montón, cuando yo todavía estaba en la universidad. Entonces, son todos funcionarios que vienen hace mucho tiempo en la política, no son gente, la mayoría no son gente nueva. Y uno debería mantener una congruencia, ¿no? Calculo que Milei va a mantener la congruencia que él le pide al resto. Si él votó a la quita de ganancias, no puedo entender cómo va a pedir ahora que la vuelvan a poner. Si cuando era diputado hizo una cosa, ahora me imagino que la va a conservar. Y después, la verdad es que nosotros entendemos que sí, que debería haber, que por lo que han dicho, son todos trascendidos porque no tenemos ninguna comunicación. Ahora, diputada, más allá de estos trascendidos, ¿ustedes tienen pensado una estrategia de con qué otros bloques van a empezar a interactuar como para establecer una oposición, digamos, que exceda lo que es Unión por la Patria, digamos? Sí, nosotros somos un bloque, el más grande, 101 diputados, y vamos a sentarnos a hablar como se hizo siempre en el Congreso y siempre en la política. Uno dialoga con los que piensan parecido a uno, ¿no es cierto?, para poder encontrar puntos en común que nos apoyen y votemos en conjunto, positivamente o negativamente, pero siempre dando un argumento a la sociedad.
Nos ha votado mucha cantidad de gente que está esperando que nosotros los representemos y que en el caso de ganancias, digo, si nosotros propusimos la quita del impuesto a las ganancias, nos mantengamos en la misma posición. Eso es la congruencia que uno tiene que tener cuando hace política. Digo, hace 2 meses lo voté, ahora lo tengo que sostener. Y en ese caso me imagino que todos los que lo votaron van a sostenerse. Digo, no puedo entender cómo en 2 meses pudo haber cambiado tanto las cosas. Y en ese marco de conversaciones y negociaciones es que uno busca los acuerdos políticos. Pero como no sabemos si va a ingresar, si no va a ingresar, no sabemos absolutamente nada. No, pero más allá del detalle qué proyectos ingresan o no, digo, por ejemplo, hay sectores del radicalismo que han quedado muy molestos con Milei o con... O la incorporación de Patricia Bullrich y Luis Petri al Poder Exactamente, digo, Ejecutivo con también. esos Porque sectores... uno votaron La Libertad Avanza, la gente votó a Milei, no votó al PRO que salió tercero. Entonces, digo, yo entiendo, a mí me molestaría si hubiera votado a Milei, por algo no la votó a Patricia, digo, la votó a Milei. Entonces puede llegar a incomodar eso. Entiendo que hay sectores que se han sentido, como vos decís, pero nosotros vamos a hablar y con todos, porque seguramente del PRO también debe haber sectores que están incómodos en este gobierno, digo, y así se dialoga con todos. Diputada, dentro de los intereses personales que trae usted, bueno, no personales porque usted va por sus intereses personales, sino por sus áreas de conocimiento y los temas que usted más la convocan, ¿qué comisiones le gustaría integrar? Bueno, a mí más allá de gustarme, como vos bien decís, yo represento una provincia donde el tema seguridad es un gran tema, es una gran preocupación en las grandes ciudades, tanto Santa Fe como Rosario. Es un problema que ningún gobierno ha podido abordar de manera completa, porque recordemos que Patricia Bullrich fue ministra ya de Seguridad y no solucionó el tema del narcotráfico, y tuvo 4 años de ministra, y el narcotráfico en Santa Fe sigue creciendo y sigue creciendo. Entonces, no la solucionó la ministra de Macri, que es la misma ministra hoy de Milei. No sé cómo con la misma persona piensan abordar el mismo tema. Pero bueno, vamos a darle una chance porque acaba de empezar. Pero el tema de la seguridad es un tema que a mí me importa porque mi provincia lo sufre mucho. El tema de la industria. ¿De qué parte de Santa Fe es? De la ciudad, la capital. El tema de la industria. El tema de la industria en Santa Fe fue catastrófico durante el gobierno de Macri. Cerraron más de 3.000 pymes. Santa Fe es una provincia que tiene mucha industria. Así como tiene mucho campo, tiene mucha industria, tiene mucha biotecnología, tiene, bueno, las autopartistas, esto de escuchar que van a liberar totalmente las importaciones. Va a haber un suicidio de varios sectores industriales porque va directo a aquellos que le van a afectar en la competitividad, ¿no es cierto? Y las autopartistas son una de las grandes afectadas. Nosotros tenemos a la Chevrolet a la salida de Rosario, en Alvear. Digo, hay sectores fuertes que están instalados en Santa Fe que están muy preocupados, y nosotros como diputados nacionales que formamos parte del Bloque Unión por la Patria, vamos a tratar de representarlos de la mejor manera posible, porque va a ser un momento muy difícil si se abren las importaciones, porque le va a pasar lo mismo que cuando uno recorre la provincia, te cuentan y te dicen, y yo iba y me decían que me tenía que reinventar, pero yo hace 40 años que hago lo mismo. Vos no le puedes pedir a un industrial que hace 40 años que tiene gente capacitada, que hace determinada tarea, que porque le abrieron las importaciones y va a entrar todo de China, de lugares más barato, tiene que reinventarse. Es muy difícil. Y desde el punto de vista de algún proyecto que se puede hacer para colaborar con la cuestión del combate al narcocrimen o el tema de revalorizar las industrias o la cuestión de, por ejemplo, de las automotrices. Había por ahí un proyecto de la electromovilidad que hay que ver cómo se transiciona hacia esa industria, que es hacia donde va el mundo. ¿Hay alguno en el que esté trabajando? Está mi equipo fijándose justamente, viendo qué proyectos han quedado sin tratarse para poder... Nos puede consultar porque nos lo sabemos todos. ¿A todos? ¿No? Bueno, les voy a decir entonces que se comuniquen con ustedes. A lo largo de todos estos años, pero tenemos así... Es verdad. Es que es verdad. Es verdad, claro. Estamos muy empapados. Están muy en tema. Bueno, que podemos colaborar. Si querés venir a mi equipo a darnos una clase... Bueno, yo yo trabajo, así que de eso puedo dar fe. No, hay que ver qué hay presentado, qué ha quedado, qué no se ha tratado, y sobre todo hay que ver la nueva coyuntura, porque estamos hablando de una nueva Argentina, que muchas cosas que antes eran una cosa, a partir de las nuevas medidas que se van a tomar y vamos a ver qué van a proponer ahora de que entra al Congreso, va a ser otra Argentina, y seguramente tendremos que modificar porque las necesidades y las urgencias, tanto del sector industrial, del campo y de la seguridad, digo, son otras. Ya la despido la diputada, pero aprovechando que todavía usted contó que no había todavía una autoridad en migraciones, le pregunto si se terminó de evacuar a toda la gente en la zona de Franja de Gaza, y en ese sentido, bueno, cómo van a seguir,
si es que no han salido todos, ¿cómo va a seguir esa? No, eso es una tarea que estaba llevando, entiendo, Cancillería, pero estábamos muy en comunicación, claro. Y creo que sí. A ver, lo que se hizo fue llevar aviones, los Hércules, a la zona de conflicto para llevarlos de ahí a Italia y de Italia traerlos para acá. Entiendo, porque aparte me afectaba porque había varios colegios de Santa Fe que estaban realizando... Sí, me acuerdo perfecto. Sí. Bueno, todo, primero la prioridad lo tuvieron los menores, los niños, las personas con algún problema de salud, y eso fue evacuado en el momento, y después todo aquel que quería salir, incluso aquellos que no tenían nacionalidad argentina, que eran hijos de argentinos, pero que hacían muchísimo y vivían allá, se les permitió abordar esos aviones que pagaba el gobierno argentino para que puedan venir al lugar de sus padres, de sus abuelos y poder desarrollar una vida acá en Argentina. Así que eso está cubierto. Está normalizado. Muchas gracias, diputada. Bienvenida a la pantalla de TV, bienvenida a la cámara, por supuesto. Gracias a ustedes. Vamos a estar acá acompañando todo el trabajo que lleven adelante. Muy amable. Gracias. Nosotros vamos a seguir con la actualidad parlamentaria y con todo el recorrido de lo que va a pasar o lo que se espera que va a pasar. Está bueno porque los vamos conociendo, más allá de que son caras que hemos consultado por otras cuestiones, pero concretamente sobre la cuestión parlamentaria, y ahí nos vamos imaginando cuáles son aquellos temas que se vayan a imponer según los vamos entrevistando, ¿no? Sí, bueno, de todo el tema de Santa Fe que mencionaba la diputada, fue un eje este año. En la Cámara, de hecho, se votó en el verano, después de lo que pasó en un supermercado de la familia Rocuso, se votó una ley para la ampliación del Poder Judicial, y también estuvo un debate en comisiones que no llegó a dictamen, pero fue alrededor de las sociedades de acciones simplificadas, que es una ley que se había votado bajo el gobierno de Mauricio Macri y que en determinadas investigaciones en la provincia de Santa Fe sobre la narcocriminalidad descubrieron que eran utilizadas por muchas de esas bandas para lavar dinero. Entonces, bueno, ese es otro de los temas que estuvo también presente con Eje en Santa Fe durante este año. Me quedé pensando en lo que decía la diputada del tema de ganancias, porque habrá que ver cómo lo logra aprobar el oficialismo. Es cierto que muchos legisladores, muchos de lo que era Juntos por el Cambio en su momento, apoyaron esa ley, más allá de que el bloque del PRO no lo apoyó, pero algunos de Juntos por el Cambio que hoy están con Milei apoyaron eso. ¿Cómo van a ir para atrás? Incluso, bueno, todos los legisladores de Unión por la Patria, muchos legisladores provinciales, hubo una mayoría abrumadora que aprobó esa ley. ¿Cómo se va a volver atrás en esto? Bueno, me imagino que si el gobierno explica que es algo coyuntural o algo momentáneo, pero va a ser difícil, me parece. Sí, de Juntos por el Cambio, o sea, no hubo votos a favor, más bien actuaron en bloque rechazándolo, aunque sí ellos habían presentado proyectos en el mismo sentido, pero como estaba en el contexto de campaña electoral y por lo que afectaba a las provincias, decidieron no acompañarlo. Yo creo que ahí, bueno, está el debate también con los propios gobernadores, tanto de lo que era Juntos por el Cambio, claro, Juntos por el Cambio, como también de Unión por la Patria, que también se ven afectados por ser un impuesto coparticipable. Exacto. Vamos a repasar lo que dejó el programa Todo Cultura. Allí estuvo Gustavo Fulco, que es, a donde se refirió a la cuestión de la accesibilidad de las personas con discapacidad. Lo compartimos. La discapacidad, la accesibilidad nos atraviesa absolutamente a todos. Para que te des una idea, el 10% de la población mundial, según las mediciones del Banco Mundial, nos dice que tiene algún tipo de discapacidad o condición. Esto da aproximadamente entre 85 y 90 millones de personas. De esa cantidad de personas, el 80% vive en países en subdesarrollo. Bien. Particularmente en la Argentina no hay estadísticas precisas de cuántas personas con discapacidad hay hace más de una década. Podemos decir, según el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, hay estimaciones que nos aproximan a un 15% de la población actual. Si tomamos los 46 millones que nos dijo el último censo nacional, estamos hablando de 6.9 millones de personas con algún tipo de condición o discapacidad. Si a eso le sumamos que el 43% de esas personas, ¿sí?, según la última medición del INDEC, viven en situación de vulnerabilidad económica, estamos hablando que 3 millones de ciudadanos argentinos tienen discapacidad y viven bajo la línea de pobreza. Y a esos 700.000 viven
directamente en una situación de no poder acceder a todas las comidas diarias. Entonces es un tema realmente trascendental y muy importante a tratar, no solamente el rol de la Biblioteca del Congreso, que es trascendental en la accesibilidad de todo el contenido de su acervo bibliográfico para la comunidad de personas con discapacidad, sino que en todos los parámetros y límites de las instituciones y las organizaciones. La biblioteca es un lugar, podríamos decir, dentro de las bibliotecas no solamente parlamentarias, sino de la Argentina modelo en cuanto a accesibilidad. Siempre hay cosas a mejorar. Mi tesis de maestría, la cual estuve trabajando los últimos 2 años, es un plan de comunicación y accesibilidad para la biblioteca, el cual se puede utilizar también para cualquier institución, ¿sí?, o organización que tenga las ganas de transformar su espacio en universalmente accesible, porque cuando hablamos de accesibilidad, no solamente para personas con discapacidad, sino que adultos mayores y primeras infancias están incluidos dentro de esta universalidad. Nosotros todos vamos a llegar a perder partes cognitivas en nuestra evolución hacia la vejez, o motrices, y los niños tampoco saben... No las han desarrollado todavía del todo. Exacto, entonces no pueden leer e incorporarse de forma autónoma a un espacio natural. Entonces está en nosotros incorporar las distintas herramientas, tanto comunicacionales como tecnológicas, para poder hacer que esas personas se puedan manejar de la mejor manera autónoma dentro de un espacio determinado. Bueno, vamos a cambiar de tema y les vamos a contar sobre algo que recién conversábamos con la diputada que nos visitó recién, y que Jessy tiene más información para compartir con ustedes, porque hay que ver qué es lo que pasa con ganancias, con la cuarta categoría. Así es, Meli, lo comentaba recién la diputada de Unión por la Patria, Cariñano, de la provincia de Santa Fe, porque el Poder Ejecutivo dio muestras de que quiere volver atrás con esta ley que se fue sancionada en septiembre de este año, hace muy poquito. Primero fue aprobada en diputados y la media sanción obtuvo 135 votos afirmativos y fue rechazado por 103 diputados. Dentro de los votos afirmativos, como recordaba Martín y recordaba también la diputada, no solamente estuvo Unión por la Patria, que fue quien impulsó con Sergio Massa a la cabeza esta iniciativa, sino también los diputados de La Libertad Avanza, que también lo acompañaron, junto con otros como, por ejemplo, los socialistas de Santa Fe, también una diputada de Córdoba Federal que lo acompañó, el Frente de Izquierda. Bueno, hubo un amplio arco que lo apoyó, y del lado de los rechazos estuvo centralmente lo que conocimos durante este año como Juntos por el Cambio. Y en el Senado se mantuvo... los bloques políticos votaron de manera similar, digamos. Se votó con 38 afirmativos y 27 negativos. Dejaron de pagar el impuesto a las ganancias por la cuarta categoría 800.000 trabajadores y trabajadoras en actividad, jubilados y pensionados. Este fue el impacto que tuvo en concreto desde que se sancionó esta ley, de quienes dejaron de pagar ganancias a partir de sus salarios o jubilaciones. Vamos a hacer un repaso, a ver un poco de lo que dice esta ley que pasó hace muy poquito por el Congreso. Vamos a la siguiente placa. ¿Qué dice la ley? ¿Qué es lo que modificó? Porque no es que se eliminó por completo la cuarta categoría, sino lo que se hizo es crear un régimen simplificado cedular dentro del impuesto a las ganancias denominado mayores ingresos para la cuarta categoría. Con este régimen solo pagan los salarios superiores a 15 salarios mínimos vitales y móviles mensuales o 180 anuales. En el caso actualizado, este importe a diciembre de este año significa que solo pagan ganancias los salarios superiores a más de 2,3 millones de pesos. Y lo que hacen es pagar, o sea, los que superan ese monto de salarios, pagan alícuotas de entre 27 y 35% de ganancias, pero solo sobre el excedente. O sea, sobre lo que se pasan de ese mínimo, tributan ganancias los que lo superan. Y los que están excluidos de este régimen cedular son los CEOs, gerencias, subgerencias, puestos calificados y jubilaciones y pensiones de privilegio, que continúan con el régimen actual, porque en el impuesto a las ganancias también pagan estos sectores, y ellos continuaron exactamente igual. Vamos a la siguiente placa. Acá vamos a ver cuál es el conflicto hoy en día y por qué se está intentando volver para atrás.
Primero, hay que recordar que es un reclamo histórico de los sindicatos que estuvieron presentes en la sesión, también se movilizaron cuando fue aprobado y recordarán, hasta hubo paros generales en nuestro país para pedir la eliminación de ganancias muy importantes. Es decir, que en caso de que el Poder Ejecutivo quiera enviar el proyecto para volver atrás con esta ley, es un actor que hay que estar mirando porque van a prender las alertas y van a querer defender probablemente esta ley que se aprobó. Pero acá es donde empieza el tema. Bueno, es un impuesto coparticipable y los gobernadores lo que exigen es una compensación. De lo que es la recaudación de ganancias es un 40% que va al Tesoro Nacional, que es lo que, por ejemplo, se debate en el presupuesto acá todos los años, y un 60% de ese impuesto es lo que va a las provincias. ¿Qué es lo que dicen los gobernadores? Dice, bueno, la opción que antes de que conozcamos estas intenciones del Poder Ejecutivo, dicen, bueno, compensemos lo que perdimos por ganancias con la coparticipación del impuesto al cheque. Entonces estaban pidiendo el 50% de la coparticipación de ese impuesto, pero ahí surge otro conflicto con el ANSES, porque el ANSES se financia por el impuesto al cheque, entonces también hay un agujero hace muchos años en la caja del ANSES que paga las jubilaciones y las pensiones. Entonces, bueno, hay toda una cadena de conflictos de intereses donde están los sindicatos por un lado, por otro lado están los gobernadores de las provincias y por el otro lado está el ANSES que también prendió las alertas, pues dicen no me saquen lo que yo necesito para la recaudación. En números vamos a ver cuál es el impacto, ¿no?, concreto. Antes de aprobar la ley, la Oficina de Presupuesto del Congreso hizo un informe de cómo es el impacto. Y lo que informó es que el impacto fiscal es en el Tesoro, en ese 40% que se lleva el Tesoro, es que pierda para el 2024 1 billón de pesos de la recaudación, que es equivalente al 0,3% del PBI. Y está detallado que en el caso de las provincias, que se llevan el 60%, lo que pierden es más de 1,6 billones, que es el equivalente al 0,48% del PBI. ¿No tienen manera de recuperarlo eso a través de otro impuesto que sea coparticipable? No, porque los impuestos coparticipables ya están establecidos, ya están en sus presupuestos y esto es un ingreso que se le saca, digamos, ¿no?, a las provincias y que hace más chica la recaudación, por ende hace más chico lo que reciben las provincias en total por la coparticipación. Por eso lo que dicen, bueno, compensame con otra cosa, pero ahí tienen que terminar de ver, bueno, cuál es ese impuesto, si logran conseguirlo o si avanzan directamente con volver para atrás con esta ley. En las reuniones que mantuvo en los últimos días el ministro del Interior, Guillermo Franco, con gobernadores, en realidad fueron reuniones virtuales o llamados telefónicos, porque en realidad la primera reunión concreta y presencial la va a tener esta tarde con el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, el ministro Franco, pero lo cierto es que en el diálogo que viene manteniendo, los gobernadores le estaban diciendo, bueno, estamos de acuerdo, vamos a acompañar las medidas, pero ojo porque a nosotros se nos está generando este agujero fiscal que naturalmente necesitamos compensarlo, porque en muchos casos hubo gobernadores que les dijeron no estamos logrando la posibilidad de llegar a pagar aguinaldos o sueldos, ¿no? Esta es una preocupación muy fuerte de los gobernadores. El otro tema también que tiene que ver con esto justamente es, bueno, como decía Jessy recién, le plantearon como alternativa la coparticipación del impuesto al cheque. Ahí se choca con la ANSES, con lo cual hoy por hoy la alternativa, lo dijo recién en la conferencia de prensa Adorni, es una medida de cortísimo plazo, momentánea, la que está planteando el gobierno, esta de restablecer ganancias para estos sectores, pero lo cierto es que el gobierno está tratando de tapar agujeros por todos lados, buscando la alternativa a ver cómo soluciona este problema que hoy tienen concretamente los gobernadores, ¿no?
Claro, y gobernadoras de todos los colores políticos, aclaremos, digamos, no solo los que asumieron como parte de Juntos por el Cambio, sino también de Unión por la Patria, que son varias provincias que también se ven afectadas y de hecho han sacado declaraciones, incluso con la firma de el gobernador Kicillof de la provincia de Buenos Aires, pidiendo por esta compensación, que además, recordemos, se suma a la pérdida de la recaudación por el IVA, por el compra sin IVA, que igual en ese caso, si bien tuvo aprobación en la Cámara de Diputados, no se convirtió en ley, con lo cual a fin de año eso concluye a menos que el nuevo gobierno quiera prorrogarlo. Así que este es un poco el cuadro y los distintos actores que tienen intereses en este debate. Vamos a ver la siguiente placa ahora vamos a repasar un poco qué es lo que dijeron algunos de los diputados en el recinto cuando se dio la media sanción a este proyecto de ley. En el caso de Carlos Heller, del Frente de Todos, en ese momento, que tuvo un rol, por supuesto, muy protagónico porque viene de ser el presidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda que encabezó el debate de este proyecto, dijo que debe ser evaluado dentro del conjunto de solicitudes que la sociedad nos viene haciendo, que ha reclamado insistentemente alrededor de este tema. Esto se refiere, por supuesto, a los sindicatos. De hecho, los sindicatos tienen diputados también en esta Cámara, como Palazzo, Vanessa Sirey, que bueno, son parte de defender también esta iniciativa, bajo el lema, digamos, que el salario no es ganancia. Y Heller también dijo, hay que tomar medidas que beneficien a la gente, que corrijan injusticias, que estén a favor de la mayoría y que afecten a aquellos que hace falta afectar. Esto en relación sobre todo a poder beneficiar a los trabajadores que perciben un salario versus quienes reciben beneficios a partir de la separata que envió el anterior gobierno, donde bueno, son distintos grupos económicos que son muy importantes que reciben beneficios del Estado por descuentos en impuestos y distintos regímenes especiales. Vamos a la siguiente placa para ver del lado del PRO, de Juntos por el Cambio, Luciano Laspina, que fue de quienes aglutinaron los rechazos a este proyecto y que ahora, por supuesto, insisten con la misma línea y por eso estarían de acuerdo en si el Poder Ejecutivo envía una iniciativa para volver para atrás. Laspina dijo que lo que estamos votando hoy es inmoral en términos de darle en este cuadro de situación un alivio tributario bienvenido en cualquier otra circunstancia, no en este cuadro dramático hiperinflacionario que se está generando. De hecho, bueno, algunos otros diputados, como por ejemplo Martín Tetaz, que también suele tener mucho protagonismo en los debates económicos, más bien sostiene que el impuesto a las ganancias es uno de los más progresivos y que no habría que modificarlo. Vamos ahora a la siguiente placa a recordar cuáles fueron las palabras de Javier Milei, de La Libertad Avanza, en ese momento diputado nacional, hoy ya presidente en funciones, que, como decíamos, votó a favor de esta iniciativa. Y lo que dijo es que el impuesto a las ganancias es aberrante a las firmas, lo que termina haciendo es no permitir la asignación de recursos eficientemente, sino que además penaliza la acumulación de capital, que se termina manifestando en menos puestos de trabajo, productividad y menos salario. Tratar al salario como ganancia es un delirio total, fueron las palabras de Javier Milei cuando se aprobó en este recinto. De hecho, a él en varias entrevistas le habían consultado qué iba a hacer con esta modificación de ganancias, con el compra sin IVA, y como siempre se maneja bajo el precepto de que hay que eliminar los impuestos y bajarlos, ha votado a favor y más bien mostró antes de asumir intenciones de continuar con estas medidas. Bueno, ahora vemos que eso, una vez que asumió y evaluaron el cuadro, están cambiando de opinión. Vamos a la siguiente placa con Miriam Bregman, que polemizó con las declaraciones de Javier Milei, es del PDS, del Frente de Izquierda, y dijo, al revés del diputado Milei, nosotros creemos que sí hay que meterse con los banqueros, con las cerealeras,
mientras a los trabajadores se les cobra ganancias, la diferencia con las empresas es notable. Bueno, desde el Frente de Izquierda también han presentado diversos proyectos en el mismo sentido y también defienden el concepto de que el salario no es ganancia, al igual que los sindicatos. No me acuerdo, creo que en su momento fue muy importante aquí en la Comisión de Legislación del Trabajo, porque vinieron todos los referentes de todos los gremios y sindicatos cuando se empezó a trabajar alrededor de esta cuestión, porque la pandemia, de hecho, había puesto de manifiesto cómo efectivamente el impuesto a las ganancias afectaba de una manera, digamos, muy severa algunas actividades, porque por ahí no podían evitar ellos mismos, por la especificidad de la tarea, evitar hacer horas extras. Claro. O evitar trabajar en horas que se pagan más caros, como son las horas de nocturnidad. Interesante el camino y el recorrido que llevó toda esa discusión, que nosotros la acompañamos aquí en la pantalla de TV, mostramos casi de una manera muy excepcional personas de distintas actividades, referentes de distintos gremios y sindicatos viéndose la cara aquí en este congreso, aportando en detalle, en información, qué características y qué particularidades tiene cada una de esas actividades. Entonces estaban, por ejemplo, no sé, los camioneros o los peajistas. Una persona que está en una cabina de peaje, que tiene que cubrir una determinada cantidad de horas, no puede elegir sobre si hace o no hace una hora extra. Está ahí, tiene que cubrir. No puede decir, bueno, hasta acá llegué, listo, que me manden el relevo porque no voy a hacer una hora extra. En la pandemia, médicos, enfermeros, trabajadores de la salud y otras actividades terminaron cubriendo o haciendo turnos de 48 horas seguidas o 72 horas seguidas, cubriendo a compañeros contagiados, enfermos, y cuando hay, o por ahí en los docentes, que tienen que tener más de un cargo en más de una institución. Algunos cargos son jerárquicos y otros no. Entonces todo eso afectaba de manera directa sus ingresos, y hay personas que no pueden decir, bueno, no quiero, claro, no trabajo, o esta parte no quiero que quede registrada de esta manera, o la cuestión jerárquica también, ¿no? Como que, bueno, muy difícil porque es muy variado, ¿no? El grupo de trabajadores que terminaba alcanzado por el impuesto a las ganancias. Claro, porque bueno, es una ley muy compleja, que se le fueron haciendo modificaciones parciales también. Entonces siempre estaba el debate de que, por ejemplo, cuando fue el gobierno de Mauricio Macri, en campaña había también prometido que iba a eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Finalmente eso no ocurrió, y justamente como estaban desactualizadas las bases imponibles, terminaron pagando ganancias más trabajadores cuando finalizó el gobierno de Mauricio Macri que cuando comenzó. Justamente por ese desfasaje de los montos. Lo que pasa es que la realidad, me parece, lo superó a Milei, en el sentido que, a ver, Milei está planteando a los gobernadores: les voy a recortar transferencias específicas, les voy a recortar aportes del Tesoro Nacional, les estoy pidiendo que hagan un recorte del gasto de empleados públicos, les estoy pidiendo que recorten la obra pública. Ayer Gustavo Weiss, de la Cámara Argentina de la Construcción, dijo son 3.000 obras públicas que están paralizadas totalmente y que no se sabe si van a continuar. Estamos hablando de más de 350.000 puestos de trabajo. En el interior esto pega mucho. Los gobernadores están diciendo, bueno, nosotros acompañamos, a algunos gobernadores, obviamente, no todos, pero los gobernadores, sobre todo los vinculados con Juntos por el Cambio, los del PRO, le dicen, acompañamos, pero cubrimos este bache fiscal, porque claramente hoy no les podemos pagar salario a los empleados, y en algunos casos no sabemos si vamos a llegar a pagar aguinaldo. Frente a eso, Guillermo Franco, ministro del Interior, le dice, bueno, déjame ver alguna alternativa. Lo habla con Caputo, lo habla con Milei, y dicen, bueno, esta es un poco la alternativa coyuntural, como dijo Adorni, de cortísimo plazo. Después veremos si restituimos este tema de ganancias. Está en una encrucijada Milei y tiene que tomar una postura concreta para dar una respuesta a los gobernadores, que por otro lado los necesita para tener un apoyo también en el Parlamento, porque son los gobernadores quienes también después levantan el teléfono y le dicen a sus senadores, che, ¿por qué no apoyamos? Porque el gobierno hizo un esfuerzo, nos ayudó con este tema. Bueno, sí. Es todo un entramado que
el gobierno nacional tiene que dar una respuesta, ¿no? Sí. No, además para agregar también que por las medidas que se anunciaron, también hay una especulación por parte de los gobernadores que se espera una baja en la actividad y eso también afecta en una menor recaudación. Claro. Entonces, sí, porque es una combinación de factores que, bueno, con todo lo que decía Martín, de lo que ya se anunció, de las transferencias discrecionales que no van a estar más que la masa coparticipable va a ser menor Claro. por la baja en la actividad sí, económica. está bueno eso que dice Jessy, porque también nos habían explicado que, digamos, gran parte de la recuperación de lo que se deja de tributar entra por IVA, entra por consumo. Claro. Entonces, la idea que vos le pongas esos pesos en el bolsillo a la clase, a la clase trabajadora que hoy por hoy está que hoy por hoy estaba alcanzada, que estaba alcanzada por el impuesto a las ganancias, si vos lo dejás de alcanzar el impuesto a las ganancias, tiene más plata en el bolsillo. Y esa plata en el bolsillo que vos dejás de tributar, en realidad va directamente al consumo, porque se supone que esa persona va a comprar más alimentos, va a salir más al cine, al teatro, a comer afuera o a hacerse un viaje. El tema es, si vos también estás ahogando el consumo con la disparada de precios, dejas de recibir por IVA y por consumo. Claro, eso es lo que están mirando los gobernadores, claro. Me parece también como preocupación frente a una situación ya complicada fiscal. Ayer vino el ex titular de la CIP, que es ahora diputado, Castañeto, así que por ahí se puede en algún minuto pasar un tramito de la entrevista que hubo ayer para ver qué es lo que dijo al respecto. Seguramente pudo bueno, nuestros compañeros le tienen que haber preguntado sobre su opinión. Es una nota que consiguió el mismísimo Guido Braslaski. Lo consiguió, le tiró un lazo así a los llaneros solitarios acá en los pasillos y lo trajo para el piso de TV. Hacemos una pausa, ¿les parece bien? Dale. Ya venimos. Que nada, un agradecimiento muy especial para ustedes. Muchas gracias por permitirme estar acá en este programa que para nosotros, para los que siguen día tras día la actividad legislativa, sirve de gran utilidad, de información y también para mantener informado a nuestra gente, ¿no? Que se cumple el derecho republicano de informar y de mantener informado a todos. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Coagenda. El abordaje de la problemática de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros es, como vos dijiste, un área de estudio interdisciplinar. O sea, nosotros estudiamos el ambiente, el ecosistema desde el punto de vista biológico, físico, químico, pero como sabés, los ecosistemas costeros son los sitios en donde habita un enorme porcentaje de la población. Vos recién mencionabas esto de los tips
y tal vez el contenido de mi cuenta, que en un principio que arrancó en el 2019 y hasta ahora siempre estuvo bastante vinculado con el cambio de hábitos, lo que podemos hacer desde nuestro lugar, lo que hablábamos recién, bueno, o la vez pasada sobre la industria de la moda. Y este año, yo creo que ya desde el año pasado estoy teniendo una tendencia a empezar a abordar un poco más los temas macro, pero este año es como que la coyuntura se impuso y fue, no puedo hablar de nada que no sea esto. Ecoagenda, jueves 23 horas. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos. Yo me crié en Neuquén, hice mi colegio primario y secundario y me vine a estudiar a Buenos Aires a los 18 años. Y yo creo que esa infancia y esa juventud o adolescencia es fundamental en nosotros para toda la vida, ¿no? Conservo mis agendas del año 77, 78, 79 y hay muchos amigos y compañeros de esa época que no están. Ese es el compromiso que uno asume generacionalmente para que nunca más. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Esto se está transmitiendo por Diputados TV, a quienes agradezco muchísimo porque mucha gente, muchos intendentes del interior del país, sobre todo por la fecha, no han podido asistir, así que todos los intendentes y todos los que ahora pueden conectarse.
Bueno, acá estamos de regreso después de la pausa. Vamos a compartir lo que se viene y también lo que nuestros compañeros trajeron resumidamente, qué es lo que queda por aprobarse y cuáles son las leyes que alcanzaron a aprobarse en las últimas sesiones. Repasamos lo que pasó con la ley Nicolás. Bueno, ahora vamos a seguir con este tema. Porque esta es una última ley que se logró colar en lo que decíamos ayer, la última sesión del Congreso, claro. La última sesión especial que hubo este año con el último momento del recambio, antes del recambio parlamentario. Una ley que fue muy batallada por la propia madre de Nicolás. Ahora le vamos a contar quién era Nicolás y qué fue lo que pasó, cuál fue su historia, pero vamos a compartir cómo era debatida y defendida en el recinto. Nicolás tenía 24 años en el 2017, era un deportista, está comprobado en una causa que tenía una salud impecable, tuvo un fuerte dolor de cabeza y yo lo llevé al médico, lo acompañé al médico para hacer un resumen, porque fueron días de mucho dolor. Durante 3 días este médico solamente no escuchó al paciente, minimizó sus síntomas, no hizo estudios complementarios, no me escuchó, me decía cosas como que si yo era la doctora Rímolo, que nos vayamos a meditar al mar, y dijo que Nicolás lo que tenía era una fuerte contractura muscular y estrés. Nicolás tenía una meningitis bacteriana y pese a que en su consultorio Nicolás hizo un vómito a chorro y yo desconocía la existencia de no pensé en una meningitis, pensé en un tumor, que era lo que yo como mamá podía conocer, ¿no? Uno habla de tumor, habla de esas cosas. Nunca pensé que la meningitis podía darse en un chico grande. Tenía 40 grados de fiebre, ya le costaba caminar. No escuchó, no lo derivó a otro médico, me mandó a un kinesiólogo y lo peor es que siempre atacó el síntoma, o sea, el dolor de cabeza, inyectando a Nicolás vía endovenosa durante 3 días con diclofenac y diazepam. Y Nicolás llegó al tercer día ya entrando en un hospital público, porque esto fue en una clínica privada, con daño cerebral irreversible y en coma, y tremendo, con la seguridad dada por médicos que sí fueron de excelencia, de que mi hijo no iba a salir de esa situación. Qué duro. Y bueno, falleció el 2 de noviembre. Esto ocurrió en el año 2017. Desde entonces, sí. Gabriela, vos pensaste que faltaba algo, que había una ley que no existía y que podría haber prevenido esta situación. Sí, lo que yo me di cuenta es que nunca me había dado cuenta del riesgo que había en entrar en un sistema de salud, ¿no es cierto? Yo toda mi vida confié en los médicos, nosotros no nos automedicábamos, para mí la palabra de un médico era palabra santa. Tengo médicos en mi familia y ahí es como que entré en darme cuenta que la vida no puede dejarse solo a criterio de la moral de un profesional, ¿no es cierto? Y que era importantísimo que todos pudieran tener un control sobre esto. O sea, todos somos humanos, los médicos mismos dicen que todos somos humanos y por tal todos tenemos distintas condiciones y calidades. Así como existe este médico que despreció la vida de mi hijo, existen otros que atienden con humanidad. Y bueno, me di cuenta también que hay muchas leyes que existen y no se aplican, como la ley de parto humanizado, que mucho tiene que ver con la mala praxis. Bueno, el testimonio de la madre, y perdón, yo la verdad que la presenté mal y fue una equivocación mía que cometí. El testimonio de la madre es muy importante porque ¿cuántos otros casos Nicolás hay todos los días? Nicolás fue mal diagnosticado, pero ella decía algunas palabras muy importantes, ¿no? La palabra del médico que se presenta como la palabra santa. Un profesional de la salud que se cree un semidios.
que se saca de encima un problema porque él cree que lo que tiene simplemente es una cefalea, un dolor de cabeza. Él estaba cursando una meningitis que no fue diagnosticada y producto de esto, como lo inyectaron con calmantes, con diclofenac y con otras drogas, le provocaron un daño cerebral irreversible hasta que al tercer día entra a internarse y ya lamentablemente muere. Ella viene batallando con esta ley, la madre, que ahora se pudo aprobar y se pudo debatir, ahora la vamos a ver en ese momento, hace mucho tiempo, pero justo cae el contexto en el cual se vuelve a hablar de la ley Nicolás en un caso muy emblemático, que es el de Silvina Luna, donde otra vez se pone sobre la mesa ¿para qué están formados nuestros médicos y nuestras médicas? ¿Están para curar? Sí, están para curar. ¿Son buenos profesionales? En un 99% seguro que sí. Ahora, ¿tienen calidad humana? ¿Se dan cuenta, reconocen que del otro lado hay una persona que es un paciente, que está en una relación que es desigual, que hay algo de su cuerpo que está manifestando que no está funcionando bien? ¿Son capaces de bajarse de esa sensación de que son semidioses y realmente reconocer que por ahí necesitan hacer más estudios? La madre, yo me acuerdo que cuenta que Nicolás es un chico que practicaba un arte marcial, no sé exactamente cuál, pero un pibe, taekwondo, ay, gracias, un pibe sanísimo, o sea, no un chico que podía pasarle que, no sé, tuviese distintos dolores o que no iba al médico, un pibe recontra sano, súper saludable, porque justamente practicaba artes marciales. Algo de todo esto, tal vez, el médico lo subestimó de haber hecho, entrenó de más, se está quejando, le duele, está contracturado porque le dio, entre otras cosas, un mío relajante. Tenía meningitis. Y hoy por hoy, si una persona más o menos está un tiempo suficiente en un consultorio, está bien observada, ese médico, entre otras cosas, está bien pago, tiene calidad de persona, es humano, es amoroso, lo mira y lo atiende como corresponde, yo no sé hoy, y la madre creo que tampoco sabe si Nicolás se hubiera salvado, pero por lo menos no hubiera estado medicado para algo que estaba mal medicado. Por lo menos eso sabemos ya de por sí. Porque dice además que hay 2 o 3 cosas que son como muy importantes que no le hizo. Una es una prueba sobre la zona de la cabeza, la cervical, que muchas veces a los chiquitos se la hacen cuando les duele mucho la cabeza, los hacen acostar en la cama y les hacen levantar la cabeza, y si eso no lo pueden hacer, es un indicio de meningitis. Hay maniobras solamente. El otro es la linterna moviendo los ojos. Vieron que a veces los médicos no lo hacen. Otra cosa que no sé si ahí se ve algo del fondo del músculo del ojo que te permite inferir que lo que te pasa es tal o cual cosa. Tampoco lo hizo. O sea, ¿cuánto tiempo le hubiera llevado al profesional eso antes de darle un mío relajante? 2 cosas que dependían de él, de su calidad de escucha y de su calidad como profesional. La madre le decía, le está pasando algo, no es normal que le duele la cabeza de la manera que le dolía. Por otra parte, habla de leyes que existen y que no se cumplen. Por ejemplo, el parto humanizado, el parto humanizante, que hemos hablado mucho de eso aquí también en el Congreso. Existe una ley para evitar las violencias obstétricas y todo lo que pasa con la cuestión del dolor. La cuestión del dolor, aunque parezca mentira, figura en las leyes del parto humanizado y que muchas veces termina evitando situaciones de mala praxis. También hemos hablado aquí sobre las cesáreas que se hacen a mansalva, porque bueno, se cobra más dinero de la cesárea, porque hay más equipamiento alrededor de una operación de cesárea que un parto natural, etcétera, etcétera, etcétera. El diputado Goyán dio cifras muy puntuales sobre la cantidad de cesáreas que se hacen desmedidamente. La digitalización de las historias clínicas, los protocolos que tienen que estar descritos, que si una persona tiene tal sintomatología, no es si el médico tiene más o menos ganas, le pasa la linterna por los ojos, se lo tiene que hacer. Punto, se terminó, no está sometido a debate. Una ley que dice eso. Vamos a compartir ahora, porque esta ley se logró meter en la última sesión del año con la última conformación de la Cámara y se votaba de esta manera. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley por el que se crea la ley Nicolás sobre calidad y seguridad sanitaria, con modificaciones introducidas y aceptadas por la comisión, orden del día número 721. Sírvanse
marcar su voto. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 149 afirmativos, 0 negativos, 1 abstención. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Bueno, ahí está el momento de la votación de la última sesión que llevó adelante Cecilia Moró. Hoy está en la vicepresidencia de la Cámara Cecilia Moró y Martín tiene más detalles para compartir con nosotros sobre esta ley. Bueno, Meli, ahí escuchábamos, más allá del momento en que se aprobó la ley, escuchábamos antes el testimonio de Gabriela, la mamá de Nicolás, con este duro testimonio, donde comenta todo este derrotero que tuvo por los servicios médicos, la falta de un diagnóstico complementario, es decir, todos los problemas que tuvo Nicolás y obviamente toda su familia, lo que sufrieron, y esta mala praxis que hubo comprobada y que a partir de ahí surge esta lucha que esta madre justamente, como otras madres y como otros familiares de personas que sufrieron lo mismo, lograron para que se llegue a esta ley conocida como Ley Nicolás. Vamos a repasar un poco esta ley que veíamos ahí que se había aprobado. Es importante para tener en cuenta cuáles son también los derechos de ustedes hoy por hoy y hasta qué punto están resguardados o no y cuánto se puede reclamar en términos de cuando se advierten prácticas sospechosas de mala praxis, ¿no? El proyecto es mencionado como sobre calidad y seguridad sanitaria, es más conocido como Ley Nicolás, en homenaje a Nicolás de Ana, el joven que falleció a causa de mala praxis, como decíamos. Se basó en otros proyectos presentados por los diputados Klaas, Bertone, había recibido dictamen de las comisiones de Acción Social y Salud, Legislación General y Presupuesto y Hacienda, proyecto que fue muy debatido en el Congreso de la Nación. Ahí en eso, Martín, la intención de poder aprobarlo, darle media sanción en la última sesión, tiene que ver con que era una ley que tenía mucho consenso, pero tenía el dictamen y si había renovación de la Cámara, ese dictamen iba a caer. Exactamente. Entonces, bueno, justamente el acuerdo de las distintas fuerzas para intentar que, bueno, pueda seguir su curso al Senado sin que tenga que hacer todo el proceso desde el inicio. Exactamente. Bueno, este proyecto como principios fundamentales tenía el de la equidad en el acceso a una atención sanitaria de calidad y seguridad, digamos, respeto a la autonomía de las personas usuarias del sistema de salud y derecho al ejercicio de la ciudadanía sanitaria. Estos son algunos de los principios que planteaba el proyecto de ley. Ahí vamos a ver otros. En la siguiente placa, acceso a la información para el ejercicio de los derechos relacionados con la atención sanitaria. Este es uno de los temas que también se debatió mucho. El abordaje de los procesos sanitarios a través de un modelo de cultura justa. El proyecto abarca a todas las instituciones proveedoras de servicios de salud públicas o privadas. Decimos proveedoras de servicios de salud porque acá está incluido toda la cadena que tiene que ver con la atención a un paciente y en donde se pueden llegar a detectar prácticas o ejemplos concretos de mala praxis, con lo cual hay que hacer un seguimiento. Bueno, otra de las cuestiones que tiene que ver, vamos a la siguiente placa, las obligaciones para los proveedores de salud, es establecer protocolos de actuación del personal de salud tendientes a la prevención de daños evitables, diseñar planes de auditoría de los sistemas de trabajo, de evaluación de las prestaciones individuales del servicio y monitoreo de indicadores de seguridad del y la paciente, ¿no? Esto como una de las obligaciones de los proveedores de la salud, el cual el ciudadano puede exigir a la hora de llevar adelante
un pedido de evaluación en el caso de que se detectan sospechas de mala praxis, ¿no? Hay otras obligaciones también para los proveedores de salud que tienen que ver con diseñar programas de autoevaluación y evaluación de manera sistemática, implementar procesos estandarizados de atención, implementar procesos de estandarización y de vigilancia, disponer de un método que asegure el registro de incidentes de seguridad. Bueno, todas estas son cuestiones que plantea el proyecto de ley Nicolás y que exigen de alguna forma al sistema de salud mayores parámetros para poder detectar cuando hay mala praxis o evitar justamente los casos de mala praxis, ¿no? Otra de las cuestiones que tienen que ver con disponer de las personas usuarias instrumentos destinados a brindar la información necesaria para la gestión de su propia salud, asegurar una dotación de personal de salud necesaria, instaurar una duración de los turnos. En estos casos muchas veces dicen, bueno, los hospitales están sobrepasados, pero esto hay que prevenirlo, hay que atenderlo y de ahí un poco estoy pensando proyecto de para ley. un lado y para el otro, ¿no? Lo de la duración de los turnos. A veces por una Claro. cosa que los médicos están pasados, hay una saturación de la agenda del médico y por lo tanto también del paciente, ¿no? ¿A cuántos nos ha pasado estar en una sala de espera y esperar? Claro. Y a veces vas por una cuestión, digamos, de un control y podés esperar, y a veces te está pasando algo y no podés esperar. Claro. Me acuerdo un caso, hace un tiempo, ya que te diré 2, 3 años, de un hombre que fue a una guardia médica con una sintomatología, lo atiende la recepcionista del hospital y le dice, bueno, tienes que esperar. El señor iba con un dolor en el pecho. Se termina muriendo en la puerta del hospital de un paro, o sea, lo que estaba teniendo en un paro cardíaco, Claro. estaba empezando a tener un síntoma que era conteste con eso, la persona le dijo tiene que esperar y no hubo lo que se llama un triage, una clasificación que, bueno, tiene esta sintomatología adentro, o sea, no importa si llegó recién y tiene 8 horas que esperar en una sala de espera, o sea, adentro, porque el hombre se terminó muriendo ahí ni siquiera lo vio un enfermero o una enfermera. Claro. Entonces yo creo que todo esto también sirve para que uno tenga como paciente, digamos, no esté en la lógica medio paciente ni pensando que está molestando al médico ni que tiene que más o menos rogar para que, no sé, lo atiendan, lo pasen, lo analicen, lo evalúan, lo pongan en un lugar previo a alguien tiene, o cuando vos vas a, no sé si les ha pasado, me ha pasado ir hace poco una guardia de un sanatorio privado. ¿Qué tiene? Tengo tal y tal cosa. Esa persona que está ingresando esos datos ¿tiene la formación en salud para discriminar si esa razón por la que yo estoy yendo a una guardia reviste una gravedad? Yo, en ese caso, la acompañé a mi hija. ¿Qué tiene? Bueno, tiene esto. Ahora, la persona tiene el criterio suficiente para decir, sí, saque turno y espere, o venga directo para acá que la ve en un minuto alguien porque lo que tiene es muy grave, o puede ser muy grave. Hay personas que mueren esperando. No, y el sistema de salud está tan deteriorado que también pasa a ser algo normal este tipo de cuestiones, como que es normal estar esperando muchas horas en una guardia, o es normal, por ejemplo, normal atenderse vía web, por ejemplo. Muchas prepagas canalizan la atención de sus clínicas, etcétera, de un turno médico por una atención por un médico que en una cámara web te está diciendo, bueno, no, quédate tranquilo. A ver, mostrame la garganta. Si tenés fiebre, y quédate en tu casa. Acercándote a la cámara. Y se ha perdido ese contacto, y eso a veces tiene que ver con una necesidad que imponen las clínicas justamente para tratar de evacuar la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible,
porque hay una saturación concreta. Ahora, la respuesta hay que ver si es efectiva o no, ¿no? Porque justamente hay que ver cuando, como vos decís, el grado de necesidad y de gravedad justamente urgente de una persona no puede claramente ser canalizado por una consulta a través de una página web o de una consulta vía Zoom, porque realmente la gravedad de ese paciente no merece esa atención. Pero bueno, nos hemos acostumbrado a eso, claro, ¿no? muchas de estas prácticas se instalaron, por más que ya existían de antes, se instalaron con más fuerza con la pandemia. Claro. Perfecto. O sea, que vos puedas muchas de tus consultas agilizarlas, sobre todo si es una primera entrevista con un profesional, está bárbaro, porque por ahí vos le decís, mira, yo lo que quiero es determinadas órdenes para hacerme determinados estudios, como son los estudios ginecológicos. Bueno, a veces por ahí uno no necesita sacar un turno, ir, esperar, que te hagan las órdenes y después volver con todos los estudios, sacar otro turno. O sea, hay cosas que vos podés agilizar, que las podés mandar por correo. Claro, obvio, sí. Diferente. Ahora, después también es, por ejemplo, me pasó hace poco, que tenés que recuperar todos los estudios anuales que te hiciste. Hoy por hoy es todo digital, no es que vos ya te llevás la placa, la radiografía, la ecografía, la mamografía, te llevas a tu casa, no, lo tenés todo digital. Yo cuando lo quise recuperar ni sé dónde estaba. Ni sé dónde está eso, qué sé yo, lo tiene el centro de salud, lo tiene la médica, lo tiene el centro de diagnóstico, ni sé dónde está. Me traté de fijar 2 o 3 veces la contraseña, no sé qué, no sé. Y eso es información que está circulando por ahí. Y capaz que... Toda parcializada, sin estar centralizada en un lugar. Claro, el profesional tendrá que poder decir, sí, Fleiderman, Melina, que le aparezca todo eso de una, porque digo de nuevo, voy al caso de Nicolás, pero tantos otros. El caso Lucio, que fue un caso dramático, horroroso, a donde las 2 salvajes que tenían que estar cuidando al chico hicieron todo para torturarlo, abusarlo, denigrarlo, todo es un horror. Pero ahí también hubo una falla por parte del sistema de salud. Claro. Porque si el sistema de salud hubiera tenido toda la información centralizada, al chico voy a hacer una sola cosa de la que yo leí que le hacían, que era que le tiraban las falanges de los dedos totalmente para atrás para quebrarle los dedos. Era una práctica que se la repetían una y otra vez, entre otras que las guardo porque son espantosas y no estamos en un programa de policiales, estamos en un programa parlamentario. Pero sí, esa información de esa quebradura de los dedos, el nene tiene 20 dedos, se le quebraron los 20 dedos de la misma manera y eso hubiera estado centralizado, el médico número 10 que ve al chiquito no hubiera podido tener frente a sus ojos con mucha facilidad, porque para mí igual lo tenía frente a sus ojos y muchos médicos miraron para otro lado, pero hubieran tenido con mucha más facilidad una herramienta muy clara que al nene lo torturaban. Ni que hablar otras cosas en la zona de sus genitales, que la verdad es que, insisto, miraron para otro lado porque quisieron, porque no tienen la protección suficiente para denunciar, porque no se quisieron involucrar o porque no tuvieron la formación correspondiente, porque la ley Lucio lo que les va a dar ahora es herramientas. Cajita de herramientas que se llame presta atención cuando está frente a una posibilidad de un abuso sexual. Si no prestaste atención es porque no querés a tu profesión, porque te dedicaste a otra cosa, porque Lucio hizo dibujos, tenía heridas de distintos tipos, así, o sea, dejó señales por todos lados. Entonces, también estoy convencida que a Lucio lo mataron su mamá y la pareja de su mamá y lo mató el sistema, porque la verdad que yo te puedo creer que un médico no se dé cuenta que el chico era violado, pero que 10 médicos no se dé cuenta que el chico era violado, no. Entonces me parece que esta ley va de la mano de todo ese trabajo de médicos que son diputados, que forman parte de la Comisión de Salud y que empezaron a decir, bueno, no podemos seguir para adelante o seguir quejándonos que el sistema de salud se cae a pedazos. O no hay gasas. Sí, qué mal, no hay gasas. Sí, no hay gasas, pero bueno, no sé, si vos tenés que resolver rápido sobre la vida de un paciente, no mires para otro lado, porque está en tus manos la vida de un paciente. Lo vimos también con cómo funcionaba la obra social de los judiciales. O sea, hemos visto un montón de situaciones. Sí, claro. Un montón de cosas. En los centros privados, en los centros públicos, de mayor o de menor gravedad, pero en todos casos tenés ahí
del otro lado personas que que ruegan por su salud. La mamá de Nicolás decía, le pasa algo. Y lo mandó con un diclofenac inyectable a la casa. En el caso de Lucio pasó por distintos centros de salud, no uno, distintos, porque no sé si se acuerdan, pero la madre y la pareja de la madre, estas dos bestias que además siguen viviendo juntas en una luna de miel en el servicio donde están detenidas, no sé si sabían eso. No. Están viviendo juntas ellas en un monoambiente de la cárcel. Después de todo lo que hicieron, ahí están juntas, nadie las separó, siguen ahí. ¿Qué hacían? Cuando se les iba la mano con las torturas que, entre comillas, se les iba la mano, lo digo así de duro para ser más contundente, con las torturas que le propinaban, iban siempre a la salita de emergencia tal. Y después empezaron a cambiar el lugar a donde lo atendían para no dejar rastros de las barbaridades que le hacían. Entonces, si todo eso hubiera estado hubiese existido una centralización de la información, esto no hubiese pasado. Y uno cree que hubiera habido más herramientas para que se ponga a dialogar toda esa información y bueno, acá pasa algo con un nene que todos los meses entra a una guardia, ¿no? Sí, claro. Como una mirada un poco más atenta sobre en quiénes depositamos nuestra salud. Sí. Pero es muy gráfico lo que vos decís, Meli, porque te muestra claramente en un caso concreto cómo si existe todas estas obligaciones que plantea la ley, también en este caso, ¿no? En el caso de la ley Nicolás, el sistema, si hay unificación de bases de datos, vos tenés alertas que un médico, ya sea que se encuentre en cualquier lugar del país, puede saber lo que pasó donde estuvo este paciente en otros lugares, ¿no? Con lo cual sería saludable que eso ocurra. Otra de las obligaciones que se plantea en la ley Nicolás es prever medidas de protección del equipo de salud, determinar la asignación de tiempos protegidos, remunerados a los fines de garantizar la capacitación de equipos de salud y la autoevaluación. Esto también es un tema que se habló mucho también en las comisiones, el tema de la remuneración de los médicos. Bueno, hoy hay un sistema de salud que está realmente colapsado. Se está mencionando en el gobierno nacional de que se le va a habilitar a las prepagas para hacer un aumento, porque lo están pidiendo también las prepagas y las clínicas. Médicos. Exactamente, y los propios médicos, ¿no? Que lo que cobran pasa es que también, mira, te digo muy mal. Sí, hoy también hablaba con Calvete, creo que es de la Asociación de Consumidores, y decía, hay dos cosas que se están dando. Uno, la rematriculación de colegios privados está cayendo hacia colegios religiosos que tienen una cuota más moderada o hacia la escolaridad pública. Y la otra es o la salida de la prepaga o la baja del plan. Claro. ¿No? Porque... Sí. O sea, la baja de cobertura. De cobertura de un sistema A a un sistema B. Claro. Claro. Bueno, me quedo en la prepaga, pero en vez de tener el plan 1, voy a tener el plan 0. Claro, sí, sí. Porque no puedo cubrir el 1. Ahora, o por lo menos lo dejo, aparte de mi familia, en y me bajo yo a otro. Claro, ahora el pasaje al sistema de la salud pública es un problema, porque también ahí va a colapsarse el sistema. Si hoy ya está colapsado, imagínate si se le suma más gente que viene de las prepagas, ¿no? Sí, viste que ya están denunciando que para algunos estudios clave hay faltante de insumos que es real, que hay algunas cosas muy concretas que no se están pudiendo hacer algunos pacientes. Y el problema de todo esto es después, cuando vos no tenés un sistema de salud robusto, vos sos un paciente y, por ejemplo, que tenés que descartar determinadas situaciones y te tenés que hacer una resonancia. Ese resonador tiene una determinada vida útil, no es lo que lo puedes usar infinitas veces sin hacerle un service, un mantenimiento, o si se le rompe una partecita al resonador, esa partecita la tenés que traer de Alemania, la tenés que traer de Israel, de Canadá, en dólares. Entonces el centro que tiene ese resonador va a tratar de evitar que vos uses el resonador. Claro. Porque, no, déjame que yo me fijo a ver si te rompiste la rodilla o no te la rompí, diciendo cosas muy, muy a grosso modo, pero que pasa. Y que por eso muchas veces
se subestima eso que va y que dice el paciente o la familia del paciente sobre, mira, me parece que, no le puedes hacer un análisis de sangre, no te podés fijar si con un aparato a ver si lo que tiene es, no sé, una lesión o se está quejando porque no tolera el dolor, porque aparte hay mucha, esto salió mucho con la cuestión de la violencia obstétrica, hay mucha mirada peyorativa hacia la perspectiva que cada uno tiene del dolor. Hay muchas mujeres que piden más anestesia al momento de parir porque quieren, porque la necesitan, o al revés, o muchas otras que quieren parir sin anestesia porque quieren ir por un parto más naturista o estas cosas que por ahí a veces o responden una moda o qué sé yo. Pero no puede estar todo a criterio solamente de el profesional de la salud. Por el otro lado tenés una persona. No podés, digamos, dejarlo a criterio, a discreción de ese profesional, o lo que es peor, para no poner en jaque la vida útil de un aparato. Exactamente. Bueno, ahí estamos, Meli, con el tema Ley Nicolás, para ponerlo sobre la coyuntura, más allá de la coyuntura política parlamentaria de hoy, para recordar también este proyecto, ¿no? Bueno, ahí seguimos, pero sobre eso que decís vos, en un momento, creo que había sido la diputada Dolores Martínez, había dicho, las leyes vinculadas a la salud de las personas debieran seguir adelante con su curso y con su ritmo, independientemente de la coyuntura, porque en el medio queda, bueno, temas muy delicados. Pasó en su momento con, creo que fue la ley de oncopediatría, que quedó en el contexto de una pelea política y estaban, no sé si se acuerdan, y estaban ahí esperando los familiares horas y horas y horas en el balcón, hasta que finalmente creo que la ley la aprobaron, como yo les di, a las 4 o 5 de la mañana. Y vos decís, estas cosas no pueden pasar, que por culpa de la política, pues, que se entienda, ¿no? Es como una cosa figurada lo que digo, haya gente que tenga que esperar que se apruebe una ley que podría haberse aprobado solamente en una sesión donde se apruebe esa ley, punto. Claro, y después vemos si nos ponemos de acuerdo en otras cosas, pero hay cosas que tienen que ver con la salud de los chicos sobre todo, que no pueden esperar. Bueno, cambiamos de tema. La agenda medioambiental. ¿Qué va a pasar este año con la agenda medioambiental? Hubo hace poco un acuerdo entre países, ¿no? En la COP18, no me acuerdo cómo se llama la convención de los países del mundo, que se reunieron alrededor de acordar determinadas cuestiones vinculadas a la sustentabilidad y acordaron que hay que ir sí o sí hacia una transición energética, hacia el uso o hacia dejar de usar combustibles fósiles y pasar a hacer uso de otros métodos de extractivismo y cualquier tipo de proceso productivo que no deje huella de carbono. Una de las tantas leyes que quedó en el tintero es la ley de humedales. Así es, que llevó mucho tiempo de debate en esta Cámara. Tiene un dictamen que tuvo fecha 29 de noviembre en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Conservación del Ambiente Humano, Agricultura, Ganadería y Presupuesto de Hacienda. Nunca había llegado tan lejos en la Cámara de Diputados con un plenario de todas las comisiones a las que tenía giro el proyecto. Pero, ¿qué pasó? Los dictámenes, recordemos que tienen vigencias por 2 periodos legislativos, pero, o si no, también el otro criterio es que tienen vigencia hasta la renovación de la Cámara, con lo cual este dictamen de la ley de humedales cayó con la renovación de la Cámara de este año. Son 10 años que lleva de debate esta ley, muy promovida por distintas organizaciones ambientales y diputados de distintos bloques, de muchos de los bloques variados, digamos, que hay aquí, y es la 4ª vez que pierde estado parlamentario. Así que va a tener que iniciar, en caso de avanzar la discusión y que haya una voluntad de las fuerzas políticas de avanzar con este tema, tendrá que hacer el camino nuevamente de cero. Vamos a la siguiente placa para ver un poco los antecedentes que tuvo, porque eso tiene mucho tiempo debatiéndose, 10 años de pelea de las organizaciones y 4 veces que pierde ya estado parlamentario. Espérate, yendo hacia atrás con la ley de humedales, de nuevo hablando de la pandemia, cuando fue la imagen de los carpinchos en Nordelta, ahí, gracias a los carpinchos, volvimos a pensar en los humedales.
porque es como determinados desarrollos urbanísticos habían avanzado sobre ecosistemas naturales a donde vivían los carpinchos, y ahí se acuerdan que se dio el debate de nosotros estamos invadiendo los carpinchos, que es una cosa obvia, claro, pero nadie se había puesto a mirar nada al carpincho hasta que no fue que todos estábamos encerrados en nuestras casas y que entonces como no podíamos salir, el carpincho también terminaba en la reposera tomando sol. Totalmente, porque, bueno, en el Tigre se da esa situación porque en el Tigre digamos, hay barrios residenciales que están hechos sobre humedales y lo que tienen que hacer para poder construir es levantar la tierra, digamos, tienen que construir sobre una zona donde habitualmente había agua. Claro, y tienen que levantar, digamos, cuál es la base sobre la que se construye. Y todo eso hacía que los carpinchos que era parte de su hábitat, sí, tuvieran que mudarse o migrar, digamos, para otras zonas. Y ahí es donde aparecían en los patios de las casas, asomados por la ventana, se veían distintas fotos. Sí, sí. Y bueno, y generó... ahí el perro labrador que corría por la pradera se dio cuenta que no era el dueño del circo. Claro, ¿no? son que muy amigables además los carpinchos. Sí, pero había una pica entre el carpincho y las mascotas domésticas. No sé si se acuerdan. Sí. Fue una primera grieta que apareció en la pandemia. Totalmente, totalmente. Sí. Sí, bueno, porque hay muchas zonas de humedales que quizás no las vemos, o sea, a simple vista no parece que sean humedales, pero lo son y que son muy importantes para el ecosistema y también el acceso al agua, las lluvias y demás. Y aparte el gran debate que hubo en ese momento, que ahora no te quiero spoilear las placas, pero el gran debate fue, en su momento, es cuál es la definición de humedales que vamos a dar y a qué consideramos humedal, si es necesariamente algo a donde hoy tendría que haber agua y no la hay por un desarrollo urbanístico o de pronto por el propio cambio de ese ecosistema, por ejemplo, los salares. Claro, ahora vamos a ir, sí, vamos a ir a los puntos de debate. Tenemos un resumen de cuáles fueron los puntos principales, pero antes de ir ahí quería hacer un repaso de este recorrido de 4 veces perdiendo estado parlamentario este proyecto. Avanzó en el Senado en 2 oportunidades, en 2013 y 2016, fíjense hace cuánto. El Senado les dio media sanción a proyectos similares para la protección de humedales, pero no avanzó su tratamiento en diputados y perdió estado parlamentario. Ese es el antecedente del Senado. O sea, hubo votación, llegó al recinto, se votó todo, pero perdió estado parlamentario porque en diputados se trabó. Y el otro antecedente es en el 2020, en la Comisión de Recursos Naturales, esto fue en plena pandemia, en la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente obtuvo dictamen, pero no se trató en las demás, digamos. Suele ser una estrategia de las autoridades de la Cámara o de distintos bloques que cuando no quieren que avance mucho un proyecto, se la suele girar a muchas comisiones al mismo tiempo para intentar que no prospere. Entonces esta vez... Eso que decís a mí me resulta interesante porque muchas otras veces pensé lo contrario, por desconocimiento obviamente, que yo dije, bueno, por cuanta más comisión sea sometida a debate una ley, en realidad me parece que va a tener mayor riqueza ese texto o va a tener mayor criterio de realidad de esa ley, porque en definitiva se supone que en cada comisión por los que pasa la ley se la puede mirar desde una lupa distinta a juzgar por los intereses de esa comisión o por el objeto, no sé si es correcto lo que digo, pero el objeto de estudio de esa comisión. Ahora vos me estás diciendo que es una estrategia que puede ser a veces favorable y a veces dilatoria. Es que necesitas para entorpecer. Si la tenés que pasar, un proyecto de ley, si lo tenés que pasar por muchas comisiones, tenés que conseguir la mayoría de las firmas en cada una de esas comisiones. Pero a la vez, un trabajo más costoso. Sí, pero a la vez que esa ley pasa con mayor análisis de la mayor cantidad de comisiones y por lo tanto de expertos, porque no solo el diputado, sino su equipo de expertos en esos temas, entiendo que tiene mayor volumen político. Pero fíjate el caso la del 2020. ¿Cuáles eran las comisiones que tenía giro humedales? Tuvo ambiente, que es en la única donde obtuvo dictamen, pero después tenía agricultura, intereses marítimos, que es discutible, digamos, legislación penal, tenía giro también, que también es discutible que tenga giro a esa comisión. Y presupuesto de Hacienda, que es más lógico porque es una ley de presupuestos mínimos para la conservación de humedales. Pero eso ya daba una pauta
de que son comisiones donde hay especialistas, diputados que se especializan en esos temas y también hay presión de distintos intereses. Lo hemos visto en el caso de la ley de humedales, incluso con comisiones cruzadas que se han convocado mientras se debatía. Venía Cámara Minera, venían de la sociedad rural. O sea, había intereses concretos en juego. Sí, lo que nosotros hemos visto a lo largo de todos estos años, porque transmitimos en vivo las comisiones, es que muchas veces los diputados mismos se repiten, porque aquel que está interesado por el tema de recursos naturales también está en la Comisión de Energía. Entonces, digamos, ¿cuánta mirada diversa puede tener sobre, no sé, en este caso humedales, pero ley de bosques, por traer otra, o la ley de envases? Todo por traer algo de la agenda de sustentabilidad que un poco hemos visto a lo largo de estos últimos años. Ahí lo que sí cambia son los invitados que traes a propósito de cada una de esas comisiones. Y me acuerdo del caso de esta en particular, que, por ejemplo, para recursos naturales no hubo quórum o no se quiso traer a los expertos, pero otro que era de la oposición, que era a su vez el presidente de otra comisión vecina. La de minería. Sí. Bueno, sí, vengan acá y yo sí invito a todas digamos, la Cámara de la Construcción, le invito a la Comisión de Minería para analizar los humedales. Pasa que ahí, Meli, una cosa es las comisiones informativas, donde yo creo que enriquece, digamos, el debate, o sea, muestra la pluralidad de voces, las distintas opiniones sobre un proyecto. En eso no habría tanto problema. El tema es conseguir las firmas para que el dictamen llegue al recinto. O sea, vos, si tenés un proyecto que tiene giro a 2 comisiones, necesitas conseguir mayoría en 2 comisiones. En este caso tenían que conseguir mayoría en 1, 2, 3, 4, 5 comisiones. Digamos, todo lo que es el trabajo también que hacen los parlamentarios de conseguir esos consensos se dificulta mucho más. Entonces pueden de esa manera directamente evitar que llegue al recinto porque avanza en una comisión y en las otras queda ahí cajoneado. Así que bueno, esa fue la dificultad que tuvo en el 2020. Y ahora vamos a lo más reciente en la siguiente placa, que es de una sesión recordada también en esta Cámara, porque el dictamen del 2022 tuvo un impulso a partir de los reiterados incendios en el delta del Paraná. Teníamos imágenes de Rosario lleno de humo, había denuncias, era permanente y no había una respuesta por parte de los gobiernos que estaban involucrados en poder atender estos incendios, porque además los incendios eran en lugares donde hay humedales también y avanzado, digamos, el sector ganadero, bueno, aparte de lo que se cuestiona. No, y aparte que los humedales son reguladores naturales del medio ambiente, entonces también, digamos, no es que porque vos no identifiques los humedales vas a tener menos incendios, pero sí se supone que todo lo que es la regulación de el exceso uso de los recursos naturales por parte del hombre, de manera natural, un regulador es el humedal. Claro, totalmente, es así. Y a partir de los incendios reiterados en el Delta, el diputado del socialismo de Santa Fe, que ahora ya es mandato cumplido, Enrique Esteves, hizo un pedido de emplazamiento en una sesión diciendo tiene que empezar a tratarse ya con fecha, todo. Entonces, bueno, a partir... cayó súper mal lo del emplazamiento. No sé. ¿Te acordás que, sí, porque te acordás que vino con el vaso de agua, con las cenizas que explotaban en Rosario, en una sesión que en realidad también estaba cruzada por otras cosas? Y él en plena sesión saca el vaso de agua y dice, miren lo que respiramos en Rosario, ¿se acuerdan? Sí, un vaso claro. lleno de ceniza que había viajado desde Rosario, o sea, miren lo que respiramos en Rosario, esto es por culpa de que no hay humedales, y entonces se emplaza. Y como que no gustó esa modal. Bueno, yo me acuerdo de eso, no sé si estoy equivocada. Lo del vaso. No, creo, o sea, es un tema que la ley de humedales genera mucha polémica. Ahora vamos a repasar cómo se dio el debate la última vez, pero tiene divisiones en todos los bloques. Hay sectores a favor, sectores que lo cuestionan, claro, en todos los bloques. No es que hay un proyectos bloque inmobiliarios en humedales que claramente tienen intereses económicos detrás, ¿no? Claro. Esto lo han planteado muchos legisladores, lo han denunciado y todo, ¿no? Sí, y han participado esos sectores que no quieren. Por ejemplo, la Cámara Minera, yo recuerdo que en una comisión informativa dijeron explícitamente cualquier ley de humedales va en contra de la actividad minera, y llevaron, digamos, un informe donde defendían, por supuesto,
que es un sector que puede ser muy dinámico para el ingreso de dólares en el país. Entonces ligaban las dos cosas, pero eso fue mientras se daba el debate de humedales, la Cámara Minera dio su posición también. Bueno, eran 10 proyectos en total los que se debatieron en el 2022. Estuvo el de consenso de las organizaciones ambientales, que tenía la firma de Leonardo Grosso, o sea, el diputado también mandato cumplido Grosso. Que no entró como diputado. No se postuló. Ah, no se postuló. No postuló. buscó renovar. Pensé que había quedado afuera, porque fue un diputado muy influyente. Fue uno de los diputados que viajó a la convención joven de medio ambiente. Ay, no recuerdo el nombre tampoco. Pero hoy estoy con los nombres. Que fueron los diputados a la... Me acuerdo de haberlo hablado patente este tema con usted, creo que con vos incluso. Sí, pero fue un tema que el diputado Grosso se abocó mucho al tema ambiental. La diputada Camaño también. Sí. ¿El diputado Grosso estás hablando? Sí, que viajaron ellos como representantes al COP del año pasado, ¿fue o del anterior? No lo recuerdo. Bueno, una convención de medio ambiente, no sé si fue, no me acuerdo si fue el Club de París, no me acuerdo. No, el Club de París es otra de las cosas, la cosa de la deuda, pero ¿dónde fue que fueron como representantes del Congreso a llevar que los líderes del mundo dijeron basta de bla, bla, bla? ¿No se acuerdan que estaban con las pancartas que decían basta de bla, 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 como que tomen medidas concretas? Sí. Bueno, fueron 10, o sea, él presentó el proyecto que representaba de alguna manera el consenso de las organizaciones ambientales. Había también otros 2 del Frente de Todos, 3 proyectos de Juntos por el Cambio, 2 del Interbloque Federal, 1 del Frente de Izquierda Unidad y 1 de Provincias Unidas. Es decir, todos tenían sus diferentes proyectos, casi todos los bloques. Vamos a la siguiente placa, que estamos llegando al final del programa, así podemos terminar de contar lo que pasó. El dictamen de mayoría terminó siendo el que unificó Juntos por el Cambio con el apoyo de Córdoba Federal. No terminó siendo el del Frente de Todos, porque en el plenario de comisiones hubo faltazos del Frente de Todos, diputados que respondían a provincias que tenían de alguna manera intereses en que no salga la ley. El del Frente de Todos sí fue el de minoría, con apoyo del socialismo, Identidad Bonaerense y Provincias Unidas. Ahora vamos a ver en la siguiente placa los puntos centrales del debate que nos dejó y que seguramente cuando vuelva a debatirse los veremos entrar en acción. Uno son los objetivos de la ley. Si se prioriza la conservación y la restauración de los humedales o el uso sostenible de la producción. Un segundo punto es la definición de humedales propiamente dicha. La cumbre del cambio climático, no me salía ahí la va, palabra. ya lo pudiste googlear. Sí, no me salía la palabra. La definición de humedales es el otro punto, si es más amplia o restrictiva, es algo que decías vos, Meli, que define un poco los criterios en la evaluación del impacto ambiental, en las actividades que se permitan o no desarrollar en ese lugar, y también hace que el mapa sea distinto de los humedales en la Argentina y afecta cuáles son las prohibiciones o no de determinadas actividades. Digamos que están totalmente atravesadas por humedales y otras que tienen apenas un porcentaje de su territorio en humedales. Totalmente. Entonces no es lo mismo que le vengan a meter algunas restricciones en casi toda la extensión territorial que en un pedacito. Claro, bueno, en el caso, la definición de humedales era muy importante el litio, que sí se incluye a los salares como parte de los humedales, que lo son en las definiciones internacionales, pero eso afectaría de alguna manera la extracción del litio que hace nuestro país. Y si ese método de extracción contamina o no contamina el agua. Exactamente, sí. O sea, mucho tiene que ver la contaminación con la forma en que se extrae. Claro. Vamos a la siguiente placa para ver los otros puntos. El inventario y el ordenamiento territorial, que son los criterios para hacer el mapeo de los humedales en todo el país, que en general todos los proyectos lo tienen. Y el debate que hay es quién hace ese inventario. El de Juntos por el Cambio, por ejemplo, lo deja en manos de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el de las organizaciones que se realice a nivel nacional en conjunto con las jurisdicciones. Esto es por la experiencia que hubo con la Ley de Bosques, que es una muy buena ley, pero justamente como el mapeo de los bosques quedó en manos de las provincias, eso no pudo avanzar, o sea, no se pudo implementar. Entonces, para no repetir ese problema, es que el de las organizaciones plantea que se haga a nivel nacional.
Y creo que quedaba un punto más. Tiene que ver con las prohibiciones. El de Juntos por el Cambio plantea restricciones solo para áreas de alto valor de conservación y el de Consenso especifica qué se puede hacer y qué no en un humedal, sea de alta conservación o no. Así que estos son un poco los puntos que dejó el debate cuando obtuvo dictamen la ley de humedales, que tendrá que volver a presentarse. Bueno, Jessy, muchas gracias. Igual no está muerto quien pelea, ¿viste? La ley de humedales sigue ahí vigente, puede este año parlamentario volver a debatirse. Hay que ver cuántos son los diputados en este sentido interesados por las cuestiones del clima. Ayer mismo, será por su apellido, pues estuvo la diputada Selva, que es la diputada, la hija de Carlos Selva. Ella está muy metida en la cuestión ecológica, medioambiental, porque viene trabajando en la Secretaría de Medio Ambiente, o venía trabajando en la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, por ejemplo, es uno de los temas que a ella la cautiva, ¿no? Sobre las comisiones que le preguntamos, le gustaría integrar, estaba la de recursos naturales y también estaba la de energía. Por eso decíamos, en general los diputados que están interesados por estos temas suelen ocupar más de una comisión, porque son de alto requerimiento técnico, ¿no? De alto conocimiento y estar muy Y sabés que, Meli, hay un nuevo diputado, Esteban Paulón, que es del socialismo de Santa Fe, que ya anunció en sus redes sociales que presentó una batería de proyectos y uno de ellos es por la ley de humedales. Bueno, Santa Fe es muy afectada también por esta cuestión. Pues por esto que te decía que me acordaba de lo del vaso y las cenizas y todo lo asociado con los incendios, con la falta o la escasez de estos hábitats, estos ecosistemas que son reguladores naturales del medio ambiente y que hace que se pueda equilibrar la temperatura. Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy jueves, anteúltimo día de la semana. Mañana los esperamos, por supuesto, en la segunda edición de DTV. Jessy, un placer como siempre. Igual, Martín, lo mismo. Nos vemos prontamente. Mañana los esperamos acá, pero igual, si quieren seguir enterándose de todo lo que pasa en la Cámara de Diputados, solo se van a enterar acá, en DTV. Así que quédense porque ya llegan nuestros compañeros del análisis. Chau, que estén bien. Respecto a Diputados TV, que muchas veces he respondido a la invitación que ustedes me han hecho. Siempre he sentido un trato muy cordial, muy correcto, muy ecuánime. Yo miro Diputados TV cuando suelo estar en el despacho y veo que allí pasan las opiniones de todos los bloques, de todos los diputados. De modo que en general me parece que brindan un buen servicio, no a la Cámara, sino a la comunidad, que tiene la oportunidad a través de Diputados TV de escuchar todas las voces y todas las opiniones.